La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Madrid, transformando el bullicio de la Gran Vía en un murmullo ahogado bajo paraguas negros. Era una de esas tardes de otoño en las que el cielo parecía derrumbarse, y Elena se acurrucaba en su pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, con una taza de té humeante entre las manos. Tenía 32 años, un cuerpo que ella misma describía como demasiado real, curvas pronunciadas que no encajaban en los ideales de las revistas, estrías que contaban historias de embarazos no llevados a término, y una piel que guardaba las marcas de una vida trabajada. Nadie desea un cuerpo como el mío, pensaba a menudo mientras se miraba en el espejo empañado del baño. Elena trabajaba como camarera en un café bohemio cerca de la Plaza del 2 de Mayo, un lugar donde artistas y soñadores se reunían para olvidar el peso de la rutina. Su vida era un ciclo predecible, turnos largos, noches solitarias y un corazón que latía con el eco de un divorcio reciente. Su exmarido, un tipo convencional de la clase media, la había dejado por una mujer más adelgazada, como si el amor se midiera en tallas. Desde entonces Elena se había replegado, evitando las miradas en la calle, cubriéndose con abrigos holgados incluso en los días cálidos. Pero esa tarde, algo cambió. El café estaba casi vacío cuando entró él, alto, con hombros anchos que tensaban la chaqueta de cuero gastada, y una barba recortada que enmarcaba una mandíbula fuerte. Sus ojos, de un verde intenso como el musgo de los parques madrileños, barrieron el local antes de posarse en ella. Rey Laikan, lo llamaban en los círculos underground de la ciudad. No era un rey de cuento, sino un apodo ganado en las noches de motociclismo y peleas callejeras de su juventud en los suburbios. Ahora, a los 38, dirigía un taller de motos en las afueras, un lugar donde hombres rudos reparaban máquinas rugientes y compartían cervezas al atardecer. Laikan, por su ferocidad en las carreras ilegales, donde había sobrevivido a más de un accidente que lo dejó con cicatrices en el torso. Pero bajo esa fachada, Javier, su nombre real, era un hombre de pocas palabras, marcado por la pérdida de su hermano en un choque años atrás. «Un café solo, por favor», dijo con una voz grave, ronca como el motor de una Harley. Elena asintió, sintiendo un nudo en el estómago. No era solo su presencia imponente, era la forma en que la observaba, sin juicio, solo con curiosidad. Mientras preparaba el pedido, sus manos temblaron ligeramente. «¿Por qué me mira así?», se preguntó. Cuando le sirvió la taza, sus dedos se rozaron por un instante, y un calor inesperado subió por su brazo. «Gracias», murmuró él sentándose en una mesa junto a la ventana. La lluvia golpeaba el cristal, y Javier sacó un periódico viejo, pero sus ojos volvían a ella una y otra vez. El turno de Elena terminó tarde, cerca de las 9. Afuera el frío se colaba por las rendijas de su abrigo. Caminaba hacia el metro cuando oyó el rugido de un motor. Una motocicleta negra se detuvo a su lado, y allí estaba él, con el casco bajo el brazo. «¿Necesitas un aventón? Esta lluvia no perdona», preguntó sin sonreír, pero con una sinceridad que desarmaba. Ella dudó. En Madrid, las noches solitarias podían ser traicioneras, pero algo en su mirada la tranquilizó. «No sé. ¿A dónde vas?» «A mi taller, en Vallecas. Puedo dejarte cerca de tu casa si me dices». Elena subió, el viento azotando su cabello mientras se aferraba a su cintura. El olor a cuero y gasolina la envolvió, y por primera vez en meses sintió un atisbo de aventura. El trayecto fue silencioso, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia en el casco. Cuando llegaron a su calle, Javier apagó el motor. «Gracias», dijo ella, bajando con las piernas temblorosas. «No suelo hacer esto». Él se quitó el casco, revelando mechones oscuros pegados a la frente. «Yo tampoco ofrezco rides a desconocidas, pero pareces alguien que necesita un poco de aire fresco». Elena rió, un sonido nervioso que sorprendió incluso a ella. «Mi nombre es Elena». «Javier, pero mis amigos me llaman Lican». Hizo una pausa, mirándola directamente.
¿Quieres un café de verdad algún día? No en el trabajo. El corazón de Elena latió con fuerza. Nadie la había invitado así desde hacía tiempo, y menos alguien como él, que parecía sacado de un mundo de velocidad y sombras. Pero el miedo la frenó. ¿Qué querría de mí? De este cuerpo que ni yo deseo. Pensó en las palabras que se repetía a diario. Nadie desea un cuerpo como el mío. Tal vez, respondió evasiva y se alejó bajo la lluvia que amainaba. Aquella noche, en su apartamento, Elena no pudo dormir. Se miró en el espejo, tocando las curvas de sus caderas, las estrías plateadas en su vientre. Javier's imagen persistía, su gruñido casi animal cuando hablaba, la forma en que sus ojos la habían devorado sin piedad. Al día siguiente, en el café, él volvió. Pidió lo mismo, pero esta vez se quedó hasta el cierre. ¿Por qué insistes?, preguntó ella mientras limpiaba la barra, el local vacío salvo por ellos dos. Javier se acercó, apoyando los codos en el mostrador. Su aroma a tierra mojada la invadió. Porque vi cómo te miras, como si no valieras nada. Y yo deseo solo el tuyo. Las palabras la golpearon como un trueno. Elena sintió lágrimas picar en sus ojos. Nadie había dicho algo así, con esa crudeza honesta. En ese momento, bajo las luces tenues del café, el mundo de Madrid pareció detenerse. La lluvia había cesado, dejando un cielo estrellado que asomaba entre los edificios. Javier extendió la mano, y ella, por primera vez, no la rechazó. Pero el camino no sería fácil. Elena cargaba con inseguridades profundas, forjadas en años de juicios ajenos. Javier, por su parte, ocultaba sus propias heridas, la culpa por la muerte de su hermano, el miedo a la vulnerabilidad. En las calles de Madrid, donde el amor se entretejía con el caos diario, su historia apenas comenzaba. Un encuentro que prometía tormentas emocionales, pero también la posibilidad de redención. Al salir del café, caminaron juntos bajo las farolas parpadeantes. La ciudad vibraba a su alrededor, el eco de un metro lejano, el aroma de churros fritos desde una esquina. Elena sintió por un instante que su cuerpo, tal como era, podría ser deseado. Y Javier, con su gruñido interno de lobo solitario, supo que había encontrado a la mujer que rompería sus cadenas. Los días siguientes transcurrieron en Madrid con la efervescencia habitual del otoño, donde las hojas amarillentas del Retiro se arremolinaban en las aceras como recuerdos olvidados. Elena se despertaba cada mañana con una mezcla de euforia y temor, el eco de las palabras de Javier resonando en su mente. Yo deseo solo el tuyo. Era como si esa frase hubiera agrietado la armadura que ella misma se había forjado, pero las grietas dejaban entrar tanto luz como dudas. En el café, el bullicio de los clientes habituales, estudiantes con mochilas raídas, parejas susurrando promesas, se sentía ahora como un telón de fondo distante. Cada vez que la puerta se abría con el tintineo de la campanilla, su corazón saltaba, esperando verlo entrar con esa chaqueta de cuero que olía a aventura y a algo más profundo, a lealtad callada. Javier apareció esa semana 3 veces más, siempre pidiendo su café solo, pero extendiendo la estancia con conversaciones breves que rozaban lo personal. Hablaba de su taller en Vallecas, de cómo el rugido de los motores ahogaba el silencio de sus pensamientos, de las noches en que reparaba motos bajo la luz cruda de focos fluorescentes, con el olor a aceite impregnando el aire. Elena, por su parte, compartía fragmentos de su vida. El divorcio que la había dejado sintiéndose como un mueble desechado. Las noches en que se acurrucaba con un libro para no enfrentar el espejo. No es que odie mi cuerpo, le confesó una tarde mientras secaba tazas detrás de la barra. Es que el mundo me ha hecho odiarlo, como si las curvas fueran un pecado en esta ciudad de pasarelas y gimnasios. Él la escuchaba sin interrumpir, sus ojos verdes fijos en los de ella, como si cada palabra fuera un motor que necesitaba calibrar con precisión. Madrid es cruel con lo que no encaja en sus moldes, respondió Javier una vez, girando la taza entre sus manos callosas, marcadas por años de herramientas y caídas.
Pero yo vengo de los márgenes, de donde las motos no piden permiso para rugir. Tu cuerpo es real, Elena, como las cicatrices que llevo yo. Le mostró disimuladamente una marca en el antebrazo, un surco irregular de un accidente en las carreras ilegales de su juventud. Era la primera vez que mencionaba su pasado, el hermano perdido en un choque similar, pero no profundizó, solo dejó que el silencio hablara por él. El viernes, cuando el sol se filtraba tímido entre nubes grises sobre la plaza del 2 de mayo, Javier esperó hasta el cierre. El café olía a espresso y a pan recién horneado, y el vapor de la máquina empañaba las ventanas. «Ven conmigo esta noche», le dijo mientras ella colgaba el delantal. «No a un sitio fancy, algo simple, en mi mundo». Elena vaciló, el pulso acelerado como el tráfico en la Castellana. ¿Y si era un error? ¿Y si él veía de cerca las estrías, las imperfecciones que su ex le había echado en cara? Pero el calor de su mirada la empujó. «Está bien», murmuró, «pero solo un rato». Montaron en su Harley, el motor vibrando bajo ellos como un latido compartido. El viento otoñal azotaba sus rostros mientras cruzaban el Manzanares, dejando atrás el centro bohemio, por los barrios obreros de Vallecas, donde las calles se estrechaban y los bloques de hormigón contaban historias de esfuerzo diario. El taller era un hangar improvisado en un solar abandonado, iluminado por bombillas colgantes y lleno de motos desarmadas, herramientas esparcidas como piezas de un rompecabezas. Un grupo de hombres rudos, con tatuajes desvaídos y risas estruendosas, rodeaba una mesa improvisada con barriles de cerveza y tapas de jamón y queso manchego. «Laikan, el rey ha traído compañía», gritó uno de ellos, un tipo corpulento llamado Marcos, con una barba similar a la de Javier pero más desaliñada. Elena se sintió expuesta bajo sus miradas, aferrándose al brazo de Javier como un salvavidas. El aire olía a metal caliente y a humo de cigarrillos, y el ruido de una radio sintonizada en flamenco lejano llenaba los huecos. Javier la presentó con naturalidad. «Elena, de Malasaña, la que hace el mejor café de Madrid». Los hombres asintieron, ofreciéndole una cerveza sin preguntas indiscretas, pero ella notaba las miradas fugaces, no de juicio, sino de curiosidad. ¿Qué hace una como ella con Laikan? Parecía leer en sus ojos. Sentada en un taburete junto a él, Elena sorbió la cerveza fría, el amargor calmando sus nervios. Javier le rozó la mano bajo la mesa, un gesto sutil que la ancló. La noche avanzó con anécdotas. Marcos contó de una carrera en las afueras, donde Javier había salvado a un novato de un derrape fatal, ganándose el apodo de Rey Laikan por su instinto protector, casi animal. «No soy un rey», gruñó Javier, pero su sonrisa traicionaba orgullo. Elena rió, relajándose por primera vez, viendo en él no al lobo solitario, sino al hombre que cargaba con culpas ajenas. «Perdí a mi hermano en una como esa», le confesó más tarde, cuando los demás se dispersaron y el taller quedó en penumbras, solo iluminado por la luna que se colaba por las ventanas sucias. Estaban sentados en el suelo, contra una pared fría, con el eco de la ciudad distante. «Me culpo cada día. Pensé que podía protegerlo de todo». Elena apoyó la cabeza en su hombro, el cuero de su chaqueta crujiendo. «Yo también me culpo», susurró, «por no ser suficiente para mi ex, por este cuerpo que no encaja. Nadie desea un cuerpo como el mío». Las palabras salieron roncas, cargadas de años de silencio. Javier la giró hacia él, su mano grande cubriendo la de ella. «Yo sí», gruñó, su voz baja y feroz, como un motor acelerando en la noche. «Deseo cada curva, cada marca, porque son tuyas, Elena, y tú eres más que suficiente». El beso llegó natural, bajo el zumbido de una farola lejana. Sus labios eran cálidos, urgentes, pero tiernos, como si Javier temiera romperla. Elena se dejó llevar, sintiendo por primera vez que su cuerpo respondía no con vergüenza, sino con fuego. El taller, con su desorden y sus sombras, se convirtió en un refugio. Pero al separarse la realidad irrumpió. El teléfono de Elena vibró con un mensaje de su amiga del café, advirtiéndole de chismes en el barrio.
Cuidado con ese tipo, parece de otra liga. Y Javier, al mirarla, vio en sus ojos el fantasma de la duda. Caminaron de vuelta a la moto en silencio, el frío de la noche calando sus ropas. Madrid dormía a su alrededor, con el rumor de trenes nocturnos y el aroma de asados desde algún balcón. Elena se aferró a él en el trayecto de regreso, el viento llevando sus miedos. Aquella noche, en su apartamento, se miró al espejo con ojos nuevos, tocando su piel como si la descubriera. Pero el obstáculo era claro. Las inseguridades no se desvanecían en un beso. Javier tenía sus propias batallas, la culpa que lo ataba como cadenas invisibles. Su conexión era un motor potente, pero necesitaba aceite para no griparse. En las calles de la capital, donde el amor se forjaba en el roce del día a día, el camino adelante prometía curvas cerradas y pruebas de fuego. Los sábados en Madrid amanecían con un sol tímido que se colaba entre los edificios de Malasaña, tiñendo las fachadas grafiteadas de un dorado efímero antes de que las nubes otoñales lo devoraran. Elena se despertó con el cuerpo aún vibrando del beso en el taller, un calor residual que contrastaba con el frío que se filtraba por las ventanas mal selladas de su apartamento. Se levantó despacio, el suelo de madera crujiendo bajo sus pies descalzos, y se acercó al espejo del pasillo. Por primera vez no apartó la mirada de inmediato. Tocó la curva de su cadera, las estrías que serpenteaban como ríos secos en su piel, y se preguntó si Javier las vería realmente como él había dicho, no como defectos, sino como mapas de una vida vivida. Pero el mensaje de su amiga Laura aún parpadeaba en su teléfono. Ese Lycan es de los que rompen corazones, Elena, ten cuidado. El miedo, ese viejo compañero, se enroscó en su estómago como una cuerda floja. El café bullía ese mediodía con el ajetreo habitual. El aroma de croissants recién horneados se mezclaba con el vapor de las espressos y los clientes charlaban animadamente sobre la próxima manifestación en Sol. Elena movía las manos con eficiencia mecánica, sirviendo platos y sonriendo por inercia. Pero su mente estaba en Vallecas, en el rugido de aquella moto y en la mano callosa de Javier sobre la suya. No había dormido bien, soñó con su ex, con las palabras crueles que le había escupido al irse. Necesitas cambiar, Elena, o nadie te querrá. Despertó sudando, con el corazón latiendo como un tambor en una fiesta callejera. La campanilla de la puerta tintineó cerca de las 3, y allí estaba él, con la chaqueta de cuero salpicada de gotas de una llovizna repentina que acababa de empezar. Javier traía una bolsa de papel en la mano, oliendo a panadería fresca, y sus ojos verdes buscaron los de ella de inmediato, ignorando el bullicio. Se acercó a la barra con paso firme, el suelo pegajoso bajo sus botas marcadas por el barro de las calles. «Traje algo para el almuerzo», dijo, su voz grave cortando el ruido como un motor encendido. «No puedes trabajar sin comer». Elena sintió un rubor subirle a las mejillas, pero lo disimuló secando un vaso imaginario. «No tenías que...» «Estoy bien con un sándwich del turno». Él negó con la cabeza, sacando 2 bocadillos envueltos, jamón ibérico y queso con tomate frotado como en las tabernas de toda la vida. «En el taller comemos así. Simple, pero alimenta. Siéntate un rato conmigo». Ella miró alrededor. El pico del mediodía había pasado, y solo quedaban un par de clientes dispersos. Con un suspiro, se sentó en un taburete junto a él, el calor de su presencia invadiendo el espacio entre ellos. Comieron en silencio al principio, el crujir del pan llenando los huecos, mientras la lluvia repiqueteaba contra los cristales empañados. Javier masticaba despacio, observándola con esa intensidad que la desarmaba. «¿Qué pasa?», preguntó de pronto, dejando el bocadillo a medio comer. «Anoche, en tus ojos, vi algo. Duda». Elena bajó la vista, el nudo en la garganta apretándose. La autenticidad de su pregunta la golpeó. No era un hombre de rodeos y eso la aterrorizaba tanto como la atraía. «Es que todo esto es nuevo. Mi amiga dice que eres peligroso, que sales con chicas que duran lo que una carrera. Y yo...». Hizo una pausa, las palabras atascándose. «Nadie me ha mirado como tú. Pero, ¿y si es un error?
Mi cuerpo no es como el de esas mujeres de las que hablan en el barrio. Curvas, estrías, todo lo que mi ex odiaba. Javier gruñó bajito, un sonido gutural que vibró en su pecho, como si contuviera una tormenta. Extendió la mano y rozó su brazo, sus dedos ásperos contrastando con la suavidad de su piel. Tu amiga no me conoce, y yo no busco carreras en esto, Elena. Mi vida ha sido eso. Velocidad, golpes, pérdidas. Mi hermano. Se detuvo, el dolor cruzando su rostro como una sombra. Él se fue en una moto por mi culpa. Pensé que podía enseñarle, protegerle. Desde entonces, no dejo que nadie se acerque. Hasta ti. Ella levantó la mirada sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. La lluvia arreciaba afuera, convirtiendo la Gran Vía en un río de paraguas y charcos que reflejaban las luces de neón. El café parecía un refugio aislado del mundo, con el vapor de sus respiraciones mezclándose en el aire húmedo. Entonces, ¿por qué yo? Susurró Elena, su voz temblorosa. Porque eres real, respondió él sin titubear. No moldes ni poses. Tu cuerpo me dice que has luchado, que has caído y te has levantado. Nadie desea un cuerpo como el mío tampoco. Cicatrices, músculos duros de tanto trabajar. Pero tú me miras y no ves al rey de las motos. Ves a Javier. Yo deseo solo el tuyo, Elena. Cada parte. Las palabras la envolvieron como un abrazo, disipando parte del frío interior. Se inclinó hacia él y sus labios se rozaron en un beso breve, dulce, interrumpido por el tintineo de la campanilla. Un cliente entró, rompiendo el momento, pero Javier no se apartó de inmediato. Su mano permaneció en la de ella bajo la barra. El resto del día transcurrió en una bruma de rutina. Elena atendió mesas, riendo con los habituales, pero con una ligereza nueva en el paso. Javier se quedó hasta el cierre, ayudándola a limpiar sin que se lo pidiera, sus movimientos precisos como si reparara una máquina delicada. Afuera, la lluvia había cesado, dejando el aire fresco y cargado de ozono, con el pavimento brillando bajo las farolas que empezaban a encenderse. Caminaron juntos hacia su apartamento, el eco de sus pasos resonando en las calles estrechas de Malasaña. Pasaron por la plaza del 2 de Mayo, donde un grupo de músicos tocaba guitarra bajo un toldo improvisado, el flamenco flotando en el viento. Elena se detuvo, apoyándose en su brazo. «Quiero intentarlo», dijo de repente. «Contigo, pero despacio. Tengo miedos que no se van en un día». Javier asintió, su mandíbula tensándose. «Yo también. Mañana en el taller hay una reunión con los chicos. Ven si quieres. Te mostraré más de mi mundo. Y yo iré al tuyo, paso a paso». Llegaron a la puerta de su edificio, un portal viejo con grafitis desvaídos. Elena se giró hacia él, el corazón latiéndole con fuerza. «Gracias por hoy, por el bocadillo. Y por todo». Él se acercó, su aliento cálido contra su mejilla. «No, gracias. Solo. Quédate conmigo en esto». El beso de despedida fue más profundo, sus manos explorando con timidez las curvas que ella tanto temía. Cuando se separaron, Elena entró en el apartamento con las piernas flojas, el espejo del pasillo reflejando una sonrisa genuina. Pero al día siguiente, el obstáculo surgió inesperado. Laura la esperó en el café al amanecer, con ojos preocupados y un café en la mano. «Escuché que saliste con él anoche. Elena Laikan tiene un pasado oscuro, peleas, deudas. No es para ti». Las palabras sembraron una semilla de duda, mientras el sol otoñal iluminaba la plaza, recordándole que el amor en Madrid no era un camino recto, sino un laberinto de sombras y luces. Javier, en su taller, limpiaba herramientas con rabia contenida, el eco de la conversación del día anterior revolviéndole el alma. Sabía que su culpa por el hermano lo hacía temeroso de fallar de nuevo, pero Elena era el faro en su tormenta. La ciudad, con su pulso incesante, los empujaba adelante, prometiendo pruebas que forjarían o romperían su vínculo. En las calles empedradas, donde el otoño pintaba todo de melancolía, su historia ganaba profundidad, capa a capa, como la herrumbre en una moto vieja que aún podía rugir. El sol de domingo se filtraba perezoso por las persianas entreabiertas del apartamento de Elena,
tiñendo las paredes agrietadas de un amarillo suave que contrastaba con el gris del cielo que se avecinaba. Se había despertado temprano, con el eco de las palabras de Laura resonando como un zumbido molesto en su cabeza. Lycan tiene un pasado oscuro. Peleas, deudas. No es para ti. Elena se sentó en el borde de la cama, las sábanas revueltas oliendo a lavanda barata del suavizante, y se miró las manos temblorosas. ¿Y si su amiga tenía razón? Madrid era una ciudad de rumores que se propagaban como el humo de los cigarros en las terrazas, y ella no quería ser la siguiente en caer en una historia de desengaños. Pero el recuerdo del beso de Javier, su gruñido bajo y protector, la impulsaba como el motor de una moto subiendo una cuesta empinada. Se vistió con jeans cómodos y una blusa holgada, cubriendo sus curvas como un escudo invisible, y bajó las escaleras crujientes del edificio. Afuera, en las calles de Malasaña, el barrio bullía con la lentitud de un domingo, familias paseando con perros, el aroma de churros fritos escapando de una churrería cercana, y el eco distante de un mercado en la plaza del 2 de Mayo. Elena caminó hacia el metro, el aire fresco del otoño rozando su piel, cargado de hojas secas que crujían bajo sus botas. En el vagón, apretujada entre mochilas y periódicos, su mente divagaba. ¿Qué vería en el taller? ¿A un hombre de verdad o al fantasma de las advertencias de Laura? Vallecas la recibió con su pulso obrero, los bloques de hormigón salpicados de grafitis y balcones con ropa tendida ondeando como banderas de supervivencia. El taller de Javier era un caos organizado. Motos elevadas en soportes, herramientas esparcidas sobre mesas improvisadas, y el olor penetrante a aceite y metal caliente impregnando el aire. El rugido de un motor de prueba ahogaba las voces, y un grupo de hombres, los mismos de la noche anterior, se arremolinaba alrededor de una Harley desarmada, riendo con cervezas en mano a pesar de la hora temprana. Javier estaba en el centro, con las manos manchadas de grasa, ajustando una cadena con precisión quirúrgica. Su camiseta ajustada revelaba los músculos tensos de sus brazos, y las cicatrices pálidas asomaban como recuerdos grabados en su piel. Al verla entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa que suavizaba su mandíbula fuerte. «Elena», dijo, limpiándose las manos en un trapo sucio. «Pensé que quizás no vendrías». Ella se acercó, el ruido del taller envolviéndola como un abrazo ruidoso. «Quería ver esto de verdad. Tu mundo». Marcos, el corpulento de la barba desaliñada, levantó la vista desde su cerveza y silbó juguetón. «La reina ha llegado. Lycan, no la dejes cerca de las herramientas, que rompes motores, no corazones». Los demás rieron, un coro gutural que llenaba el espacio, pero sin malicia. Ofrecieron a Elena una silla plegable y un refresco frío, tratándola como a una más, sin preguntas que la hicieran sentir fuera de lugar. Javier la guió a un rincón más tranquilo, donde una radio sintonizada en un programa de rock español emitía baladas roncas. «Aquí es donde paso las horas», explicó, señalando las motos como si fueran viejos amigos. «Cada una tiene su historia, como yo». Elena se sentó observando cómo sus manos grandes y seguras manejaban una llave inglesa. «Ayer, Laura me habló de ti. Dice que tienes deudas, peleas, que no eres para alguien como yo». Él se enderezó, el trapo colgando de su hombro, y su expresión se endureció como el acero de una pieza. El taller pareció acallar por un instante, el motor apagándose con un suspiro. «Las deudas son del taller después de que mi hermano...» Hizo una pausa, el dolor cruzando sus ojos verdes como una nube sobre el Manzanares. «Invertí todo en esto para honrarlo, pero las reparaciones caras nos comen, y las peleas eran de joven en las carreras. No soy un santo, Elena, pero no soy el monstruo que pintan los chismes de barrio». Ella sintió un pinchazo en el pecho, no de miedo, sino de empatía. Extendió la mano y tocó su antebrazo, sintiendo el calor de su piel bajo la grasa. «No quiero excusas, solo honestidad. Mi ex me dejó por no encajar, y ahora tengo miedo de que esto sea lo mismo. Nadie desea un cuerpo como el mío, Javier. ¿Y si te das cuenta y te vas?» El gruñido salió de su garganta, bajo y feroz,
como un lobo defendiendo su territorio. Se acercó, acorralándola suavemente contra la pared fría del hangar, su cuerpo imponente pero no amenazante. «Mírame», dijo su voz ronca cortando el aire. «Te deseo solo a ti, con todo lo que eres. Curvas, marcas, miedos. Mi hermano me enseñó que la vida es frágil, que un derrape puede acabar todo. Por eso no corro más. Contigo voy despacio, pero firme. No hay deudas que paguen lo que siento». Sus palabras la envolvieron, disipando la duda como la niebla matutina en el retiro. Elena levantó la vista, y el beso que siguió fue urgente, sus labios chocando con la pasión contenida de días de anhelo. Javier la levantó con facilidad, sentándola en una mesa de trabajo limpia, sus manos explorando su cintura con reverencia, no con prisa. El taller, con su desorden y sus ruidos, se convirtió en su mundo privado. Marcos y los demás discretos se alejaron fingiendo concentrarse en una moto lejana. Pero la realidad irrumpió cuando el teléfono de Javier vibró con insistencia. Lo sacó, frunciendo el ceño al ver el número. «Es el casero del taller», murmuró, contestando con un «dime» seco. La conversación fue breve, tensa, algo sobre pagos atrasados, una amenaza de desalojo si no pagaban pronto. Colgó, el color drenándose de su rostro, y Elena vio la grieta en su armadura, la culpa por su hermano mezclándose con el pánico actual. «¿Qué pasa?», preguntó ella, bajando de la mesa y tomándole la mano. «Las deudas. Si no arreglo esto, pierdo el taller. Todo por lo que luché después de... él». Su voz se quebró, y por primera vez, Javier pareció vulnerable. No el rey Lycan, sino un hombre cargando un peso solo. Elena no dudó. «Lo resolveremos, juntos. Llama a Laura si quieres, o a quien sea, pero no estás solo. Mi cuerpo no es perfecto, pero mi apoyo sí lo es. Para ti». Él la miró, la emoción cruda en sus ojos, y la abrazó con fuerza, su barba rozando su cuello. Afuera, el cielo de Vallecas se nublaba, prometiendo lluvia. Pero dentro del taller, un rayo de sol se coló por una ventana rota, iluminando sus figuras entrelazadas. Los hombres regresaron, ofreciendo ayuda práctica. «Lycan, organizamos una rifa con las motos viejas. Todos ponemos», dijo Marcos palmeando su espalda. El apoyo colectivo, forjado en años de barrotes y motores, reforzó el lazo. Elena se quedó hasta el atardecer, ayudando a limpiar piezas, riendo con anécdotas del grupo. Al montar en la moto de regreso, con el viento azotando sus cabellos y Madrid extendiéndose como un tapiz de luces crecientes, sintió un crecimiento interno. Sus inseguridades no habían desaparecido, pero ahora compartía la carga. Javier aceleró por las avenidas, el motor rugiendo su promesa. En su apartamento esa noche, mientras la lluvia repiqueteaba contra los cristales, Elena se miró al espejo con determinación. El camino adelante traía tormentas, deudas, dudas, el peso del pasado. Pero con Javier y sus aliados, las curvas parecían menos aterradoras. La ciudad, con su corazón latiendo en cada esquina, los unía en una danza de redención y deseo real. La llovizna del lunes se extendía como un velo gris sobre Madrid, empapando las aceras de Malasaña y convirtiendo los grafitis en manchas borrosas bajo el paraguas de Elena. Había pasado la noche anterior dando vueltas en la cama, el eco de la promesa en el taller resonando en su mente: «Lo resolveremos juntos». Pero el amanecer trajo consigo la realidad cruda, el peso de las deudas de Javier colgando como una nube sobre su incipiente felicidad. Se miró en el espejo del baño, el vapor del agua caliente empañando el cristal, y por primera vez tocó sus curvas sin rechazo inmediato. «Tal vez él tenga razón», murmuró para sí, mientras se vestía con un suéter grueso que olía a lana lavada. El café la esperaba, con su rutina de expresos y charlas superficiales, pero ahora todo parecía teñido de posibilidad. En el taller de Vallecas, Javier arrancaba el día con las manos hundidas en el motor de una vieja BMW, el aceite negro manchando sus uñas como tinta indeleble. El hangar bullía de actividad,
Marcos y los demás organizaban la rifa improvisada, apilando entradas sobre una mesa improvisada con cajas de herramientas. Entradas a 2 euros, premios motos tuneadas o cascos firmados por Lycan, gritaba Marcos a un grupo de clientes habituales que entraban curiosos. Javier gruñía respuestas cortas, su mente dividida entre el trabajo y Elena. La culpa por su hermano aún lo carcomía, un nudo en el estómago que se apretaba cada vez que pensaba en perder el taller, el único legado tangible de aquella tragedia. No puedo fallarle a ella también, pensó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Elena llegó al mediodía, trayendo una bolsa con empanadas de una panadería cercana, el aroma a carne especiada cortando el hedor a gasolina. El taller la recibió con palmadas en la espalda y bromas ligeras. Ya no era la extraña, sino parte del engranaje. Javier la vio desde lejos, su postura relajándose al instante, y dejó la llave inglesa para acercarse. «No tenías que venir tan pronto», dijo, su voz ronca suavizada por una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos verdes. «Traje refuerzos», respondió ella, alzando la bolsa. «Y quiero ayudar con la rifa. Si perdemos el taller, ¿dónde nos vemos?» Él la tomó de la mano, guiándola a un rincón donde el ruido era menor, el zumbido de una radial lejana como fondo. Sus dedos ásperos envolvieron los de ella, un ancla en el caos. «Hablé con el casero anoche. Nos da una semana más, pero si no juntamos lo suficiente». Se interrumpió, la mandíbula tensándose. «No quiero arrastrarte a esto, Elena. Tus problemas son tuyos, los míos un lío de motores y culpas». Ella negó con la cabeza, el corazón latiéndole con una mezcla de ternura y determinación. La llovizna repiqueteaba en el techo de chapa, un ritmo constante que parecía marcar sus palabras. «Mis problemas son inseguridades, Javier. Los tuyos son reales, pero no estás solo. Mi ex me dejó porque no encajaba en su mundo perfecto. Tú me haces sentir que encajo en el tuyo. Nadie desea un cuerpo como el mío, pero tú lo haces. Déjame desear el tuyo también, con deudas y todo». Javier la miró, el gruñido bajo subiendo de su pecho como un motor calentándose. La atrajo hacia sí, su abrazo fuerte pero cuidadoso, el cuero de su chaqueta crujiendo contra el suéter de ella. «Eres terca», murmuró contra su cabello, «pero eso me gusta. Ven esta noche a mi piso, no al taller. Solo nosotros, sin ruidos». Elena sintió un calor subirle por el cuello, pero asintió, el pulso acelerado como el tráfico en la M30. El resto del día lo pasó ayudando, vendiendo entradas a los clientes del café por la tarde, llamando a amigos del barrio para que se sumaran. Laura la interceptó en un descanso, con los brazos cruzados y una expresión ceñuda bajo el toldo del café. «Estás loca, Elena. Ese taller es un pozo sin fondo». Y él, «¿Qué pasa si te usa para tapar sus agujeros?» «Laura, para», replicó Elena, la voz firme por primera vez en años. «Javier no me usa, me ve, de verdad, y yo lo veo a él, más allá del apodo y las motos». Su amiga suspiró, el vapor de su café subiendo en espirales. «Solo cuídate. Madrid come a los que se lanzan sin red». La tarde cayó con un sol poniente que teñía los bloques de Vallecas de naranja, y Elena tomó el metro de regreso al taller para recoger a Javier. Su piso estaba en un edificio modesto cerca del Manzanares, con escaleras estrechas que olían a pintura fresca y a vida cotidiana. Él abrió la puerta con una camiseta limpia y jeans desgastados, el aroma a guiso casero, lentejas con chorizo como las que hacía su madre, flotando en el aire. El espacio era pequeño, un salón con sofá raído, pósters de motos en las paredes y una ventana que daba a un patio interior donde gatos maullaban al anochecer. Cenaron en la mesa de la cocina, la luz de una lámpara colgante proyectando sombras suaves. Javier hablaba poco al principio, pero el vino tinto suelto su lengua. Contó de su infancia en los suburbios, de cómo el hermano menor lo idolatraba, siguiéndolo a las carreras como un cachorro. «Pensé que lo salvaba enseñándole a correr», dijo, girando el vaso entre sus manos callosas, «pero lo perdí en una curva. Mi culpa por no frenar a tiempo». Elena extendió la mano sobre la mesa, sus dedos entrelazándose. Lágrimas picaban en sus ojos, no de pena,
sino de conexión. Yo perdí partes de mí en el divorcio. Me culpé por no ser suficiente. Pero contigo siento que lo soy. Deseo tu fuerza, Javier, tus cicatrices. Todo. Él se levantó, rodeando la mesa para arrodillarse a su lado. Su mirada feroz y tierna. Yo deseo solo el tuyo, gruñó, su voz vibrando con emoción cruda. Cada curva que te hace real, cada marca que grita que has sobrevivido. El beso fue profundo, sus cuerpos uniéndose en el sofá con una urgencia contenida por meses de dudas. Javier exploró su piel con manos reverentes, besando las estrías como si fueran trofeos, y Elena se dejó llevar, respondiendo con un fuego que disipaba el frío otoñal. Sus gemidos se mezclaron con el rumor lejano del río, el mundo exterior desvaneciéndose en la intimidad de ese piso humilde. Pero al amanecer, el teléfono de Javier sonó como una alarma cruel. Era el casero. La rifa había recaudado algo, pero no lo suficiente. Necesitaban más tiempo o un milagro. Javier colgó, el rostro pálido, y Elena lo abrazó desde la cama, sus cuerpos aún entrelazados bajo las sábanas revueltas. «Lucharemos», susurró ella. «Juntos. Mi apoyo no es un préstamo, es nuestro». Él asintió, besando su frente, pero el peso de la amenaza planeaba. Afuera, Madrid despertaba con el claxon de autobuses y el aroma a pan horneado, recordándoles que el amor, en esta ciudad de contrastes, exigía coraje para las curvas más duras. Elena se vistió con una sonrisa nueva, su cuerpo ahora un aliado, no un enemigo. El camino se estrechaba, pero su vínculo se fortalecía, capa a capa, como el acero templado en el fuego del taller. El martes amaneció con un cielo plomizo sobre Madrid, la niebla del Manzanares trepando por las calles de Vallecas como un susurro de incertidumbre. Elena se despertó en el piso de Javier, el calor de su cuerpo aún pegado al suyo bajo las sábanas arrugadas, pero el eco de la llamada del casero la sacó del sueño como un claxon estridente. Javier ya estaba de pie junto a la ventana, mirando el patio interior donde los gatos husmeaban en los cubos de basura, su silueta recortada contra la luz grisácea. Llevaba solo unos boxers desgastados, las cicatrices de su torso brillando pálidas como venas de un mapa viejo. «¿No dormiste?», dijo ella incorporándose, el suéter de él cayendo holgado sobre sus hombros. Su voz era suave, pero cargada de esa determinación nueva que había brotado en la noche, entre besos y confesiones susurradas. Él se giró, sus ojos verdes nublados por el peso de la noche. Pensaba en el taller. La rifa juntó algo, pero no basta. Si lo pierdo, es como perder a mi hermano otra vez. Todo lo que construí para él. Elena se levantó, el suelo frío de baldosas pinchando sus pies descalzos, y se acercó, rodeándolo con los brazos desde atrás. Su mejilla contra su espalda ancha, sintió el latido acelerado de su corazón, como un motor a punto de fallar. «No lo perderás. Haremos algo. Llama a Marcos, organiza más. Y yo hablaré con el café. Quizás el dueño preste algo, o los clientes habituales se sumen. No estás solo en esto, Javier». Él giró en sus brazos, su mano grande acunando su rostro, el pulgar rozando la curva de su mejilla con una ternura que contrastaba con su fuerza. «Eres un huracán disfrazado de camarera», gruñó bajito, su aliento cálido contra su piel. «Pero, ¿y tú? ¿Y si esto te arrastra? Tu vida en Malasaña, el café. No quiero que Madrid te coma por mi culpa». Ella negó con la cabeza, las lágrimas picando, pero no cayendo. El aroma a lentejas recalentadas de la cena anterior flotaba en el aire, mezclándose con el olor a jabón barato de la ducha. Madrid ya me comió una vez con el divorcio. Me dejó hecha trizas odiando este cuerpo que cargo como un equipaje pesado. Nadie desea un cuerpo como el mío, pensaba. Pero tú lo cambiaste todo. Deseo pelear por ti, por nosotros. Tus deudas son nuestras ahora. El beso que siguió fue lento, profundo, sus cuerpos uniéndose de nuevo en la penumbra del salón, el sofá crujiendo bajo su peso. Javier exploró cada curva de ella con devoción, sus labios trazando las estrías de su vientre,
como si fueran versos de un poema secreto. Elena respondió con igual fuego, sus manos enredándose en su cabello oscuro, sintiendo por primera vez que su piel no era un lastre, sino un lienzo vivo. El mundo afuera, el rumor de un autobús lejano, el maullido de los gatos, se desvaneció, dejando solo el pulso de sus respiraciones entrecortadas. Pero la mañana los obligó a moverse. Desayunaron café negro y tostadas con aceite, sentados en la cocina estrecha, donde la radio sintonizaba un boletín de tráfico en la M30. Javier llamó a Marcos mientras Elena se vestía, y el plan se armó rápido. Una venta flash de piezas de motos en el taller esa tarde, invitando a todo el barrio. «Trae a tus del café», le dijo Javier al colgar, besándola en la puerta antes de que ella saliera al frío. «Vuelve esta noche, pase lo que pase». Elena tomó el metro de regreso a Malasaña, el vagón lleno de oficinistas con maletines y el olor a humedad de la llovizna que empezaba a caer. En el café, el bullicio del mediodía la envolvió. El tintineo de tazas, el vapor de las máquinas, el aroma a bizcocho de limón que Laura horneaba en la trastienda. Su amiga la miró con escepticismo cuando Elena le contó del taller y la rifa ampliada. «Estás metida hasta el cuello», dijo Laura, secando una mesa con un trapo. «Ese Lycan te tiene ciega. ¿Y si es un timo?» «No lo es», replicó Elena sirviendo un cortado a un cliente habitual, un pintor con manchas de óleo en las manos. «Es real, como yo con mis curvas y mis miedos. Javier me ve, Laura, y yo lo veo a él más allá de las deudas. Ayúdame. Habla con el dueño. Pide que los clientes compren entradas». Laura suspiró, pero al final cedió, su expresión suavizándose bajo las luces tenues del local. El dueño, un hombre mayor con bigote canoso y acento andaluz, accedió a prestar 500 euros a cambio de publicidad en el café. Elena vendió 2 docenas de entradas en la hora pico, el rumor extendiéndose como el humo de un cigarro en la plaza del 2 de mayo. Afuera, la llovizna se convirtió en lluvia fina, charcos reflejando las farolas que empezaban a encenderse al atardecer. Llegó al taller empapada, pero con una sonrisa triunfal y el dinero en un sobre. El hangar bullía, motos expuestas como trofeos, mesas con piezas relucientes, cadenas, escapes, cascos, y un gentío de vecinos de Vallecas mezclándose con los mecánicos. Marcos dirigía el show con su voz estruendosa, vendiendo a gritos: «Pieza original de Lycan, por una causa buena, salvemos el taller del rey». Javier estaba en el centro, negociando con un grupo de motoristas, su chaqueta de cuero salpicada de gotas. Al verla, dejó todo y se acercó, envolviéndola en un abrazo que ignoraba la multitud. «Traje esto», dijo ella pasándole el sobre, «del café. No es mucho, pero suma». Él lo abrió, contando los billetes con manos temblorosas, y su rostro se iluminó como el sol rompiendo nubes. «Es el empujón que necesitábamos con la venta de hoy. Lo logramos. El casero llamó hace 1 hora. Pagamos y nos da margen». El alivio lo golpeó como una ola, y la besó allí mismo, frente a todos. Un beso breve pero cargado que provocó silbidos y aplausos del grupo. Marcos palmeó la espalda de Elena. «Eres de las nuestras ahora, reina». La noche avanzó en risas y cervezas compartidas, el taller vibrando con flamenco de una radio portátil y el aroma a paella que alguien trajo de casa. Elena se sintió parte de algo mayor, no solo el cuerpo de Javier contra el suyo en la penumbra, sino su mundo entero, rudo y leal. Horas después, solos en el piso, con la lluvia amainando y Madrid durmiendo bajo un cielo estrellado, se tumbaron en la cama. Javier trazó las curvas de su cadera con dedos suaves. «Gracias», murmuró su voz ronca de emoción, «por ver más allá del rey Lycan, por desearme con todo». Elena se acurrucó contra él, su cabeza en su pecho escuchando el latido constante. «Y yo por desear solo el mío, gracias a ti. Nadie lo quería antes, pero tú lo cambiaste». El gruñido de Javier fue un ronroneo satisfecho, sus brazos envolviéndola como cadenas protectoras. Afuera, el río Manzanares murmuraba su curso, y Madrid, con sus luces parpadeantes, parecía bendecir su unión. Las inseguridades de Elena se habían suavizado en aceptación. La culpa de Javier
aligerada en perdón compartido. Juntos, en esa ciudad de curvas impredecibles, habían encontrado un camino recto, el del deseo real, forjado en sudor y lágrimas, listo para rugir hacia el futuro.